La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Hola hermano, qué gusto verlos y qué gusto poder compartir la palabra del Señor. La verdad es una responsabilidad muy grande, pero también es un gozo muy grande. Cuando nos exponemos a las Escrituras es hermoso ver cómo el Señor empieza transformando al que la lee y con esa esperanza vengo a exponer las Escrituras delante de ustedes, con la confianza de que el Espíritu Santo use las Escrituras y que transforme sus corazones. Ya pudimos leer con el pastor Walter el texto base de nuestra predicación. Y en este día seguiremos con la metáfora o con la ilustración que el pastor Walter nos dio desde que iniciamos este estudio de la primera carta de Pedro, que no sé si se acuerdan cuál fue. Y nos ha hablado siempre de un buen viaje, el llamado del viajero. Y teniendo en cuenta esto, vamos a continuar con este tema. Y la realidad de que nosotros somos extranjeros o peregrinos acá, siendo cristianos, es bastante extraña para algunos. La verdad es una palabra que nos parece, no sé, como para usar en la iglesia o es un término bastante extraño y se nota en la vida diaria cuando nos sentimos más extraños de hablar de la vida eterna en el cielo que hablar del mejor país para visitar. O por lo menos entre cristianos resulta extraño hablar de cómo será nuestra vida eterna en un cuerpo glorificado que recibiremos por la gracia del Señor Jesucristo. Eso suena como, venga, qué extraño hablar de eso. Es mejor hablar del partido de ayer, cómo le fue al Barça o cómo le fue al Real, porque son temas más comunes para nosotros y es extraño. Si nosotros no pertenecemos a esta tierra, sino que somos un pueblo de Dios adquirido por Él, con una nacionalidad del cielo, lo extraño no sería hablar más de esta tierra que de nuestra nacionalidad en el cielo. Por lo general, lo extraño en un extranjero es que no se note de dónde es. Si se fijan, cuando hay una persona que no es de nuestra tierra, de Colombia o incluso entre departamentos, se nota su cosmovisión, su acento, su forma de hablar, su gastronomía, solo son parte de las cosas que hacen que se note que esa persona no es de acá. Y como cristianos, comúnmente estamos siendo tentados a vivir con los valores de este mundo. Si nosotros somos de otra nación, como que si nos paran al lado de una persona de la tierra, como que no se nota la diferencia. Por lo menos en este mundo hay más gloria en ser servido por los demás que en que yo pueda servir. O es mucho mejor acumular dinero que ser generosos. O hay más grandeza en estudiar, estudiar y estudiar y ser reconocidos que en tener hijos. O es más común no perdonar que perdonar. Porque ¿cómo yo voy a perdonar? Siempre más común ese tipo de discursos y nosotros parados al lado de una persona que no cree en el Señor, ¿habría diferencia si es que nos llamamos extranjeros o peregrinos? Otro ejemplo que es muy cotidiano en este mundo y que tenemos en común con ellos, tristemente lo tengo que decir, es que cuando actuamos bien, nuestro objetivo de actuar bien, de tener una conducta irreprochable, no va más allá de la lógica o del sentido común. ¿Tú por qué te comportas bien en tu trabajo? Ah, no, porque me despiden. ¿Por qué tú eres puntual? Pues porque me hacen un memorando. Sí, es muy lógico. ¿Por qué usas casco? Esa es común. No, porque me hacen comparendo. Pero cuando no hay agentes de tránsito, entonces no uso el casco. Y no nos sometemos a las autoridades. Hay algo más fuerte aún. ¿Qué nos diferencia del mundo cuando nadie nos puede ver? Cuando estás en un lugar solo o ahí en tu mente. ¿Qué te diferencia de las personas del mundo? Por lo general en público a veces se puede confundir, pero piensa en algo, cuando tú vas a hacer algo que sabes que está mal, tú no lo vas a hacer en público, sino que te vas para tu casa y llegas a la sala de tu casa, pero sabes que alguien te puede ver, entonces te encierras en tu cuarto, pero alguien podría oírte, entonces te encierras en el baño
y aún así sientes miedo de que te vean. Entonces te encierras en tu mente y maquinas una serie de cosas que tal vez si viéramos la mente de una persona del mundo, no habría diferencia. Y es triste la verdad y confrontante que muchas de nuestras conductas o pensamientos o valores que nos mueven se parezcan o sean las mismas del mundo. ¿No nos parece pecaminoso? Y es porque se nos olvida que no pertenecemos a esta tierra. Piensen en una persona que hace una reserva en Airbnb o en Booking o reserva, no sé, un apartamento o cualquier habitación por 3 días y se lleva su taladro y herramientas para hacerle adecuaciones. Es chistoso, ¿no? Es hasta tonto. Pues, ¿quién va a hacer eso, no? Pero en nuestro caso no es chistoso, porque somos peregrinos en esta tierra que alguien tendría que decirnos, hey, acuérdate que estás de viaje. Esta es un paseo temporal. Tú no perteneces acá. No te muevas con los valores de este mundo. Y este es el título de la prédica del día de hoy. No lo olvides, estás de viaje si eres un creyente. Y con esta conciencia vamos a ver las características de la vida diaria de un peregrino. Y esos van a ser los 3 puntos de nuestra prédica del día de hoy, que es 1, una vida de libertad, 2, una vida de esclavitud y 3, una vida para la gloria de Dios. Empezando por el primer punto, que es una vida de libertad, leamos el versículo 11 de nuestro texto, que sería Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Nuestro pasaje empieza hablando con esta verdad. Pedro hace un ruego a extranjeros y peregrinos, no le hace un ruego a todo el público en general, sino a aquellos que son extranjeros. Pero si se fijan, estas definiciones son el resultado de algo más. Decir que alguien es extranjero no me está diciendo de dónde es, sino simplemente que no es de acá. Si se fijan, bueno, esta persona es extranjera, pero ¿de qué país es? ¿De qué nación es? Y es lo que yo quiero que podamos ver el día de hoy. Una de las formas que es muy común verlo cuando estamos en temporada alta de turismo y vamos a un centro comercial. Hay cantidad de personas que no son de acá. Hasta uno escucha popularmente cuando llega Semana Santa, uy, ahorita se llena de gente de Bogotá o la carretera va a estar así. O uno dice, uy, ya van a venir personas de Estados Unidos. Y es cierto. Entonces uno va al centro comercial y uno escucha al lado que están hablando en otro idioma y uno voltea a ver y uno dice, uy, esa persona no, evidentemente no es de acá. Cuando es inglés, uno dice, bueno, pues puede ser de Estados Unidos, pero sube el nivel de dificultad, ¿no? Porque pues hay que inglés americano, que hay inglés británico, que hay inglés de Australia. Entonces, bueno, el idioma no nos puede ayudar, pero uno puede fácilmente identificar esa persona no es de acá, pero no se sabe tampoco de dónde es. Y lo que yo quiero que veamos es estos peregrinos a qué nación pertenece y cómo llegaron a pertenecer a esa nación. Y si se fijan unos versículos anteriores de nuestro texto, que es 1 Pedro 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Somos parte de un pueblo adquirido para posesión de Dios, una nación santa, una nación que Dios tomó de personas que estaban en el mundo y las apartó y las incluyó en su nación santa, una nación que vive en el mundo pero no pertenece a este mundo. Personas que no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Esto es lo primero. Creo como que enlacemos nuestro texto con los versículos anteriores. Esta nación santa es una nación que Dios escogió de entre el mundo. Pero hay algo más
de este pueblo santo que también quiero que tengamos en cuenta antes de iniciar con el versículo 11. Y es el versículo 16 de nuestro texto, que dice: anden como libres, pero no usen esa libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Esa es otra característica grande, hermosa y milagrosa de este pueblo que Dios escogió. Todos los que pertenecemos a esta nación, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ofendíamos a Dios en todo momento, más de lo que nuestra retorcida mente podría llegar a imaginar. Ofendíamos a Dios. Merecíamos una condenación eterna. Y hermanos, en ese tiempo no había una lucha con los deseos de la carne, sino que éramos esclavos de las pasiones de la carne. Los pecados nos tenían del cuello contra el piso y lo peor de todo, queríamos estar ahí. La persona esclava del pecado no puede salir del pecado porque quiere estar ahí. Odia a Dios y ama pecar. Pero algo asombroso ocurrió, y es que el Señor Jesucristo nos rescató. ¿De qué vida? Pedro dice en 1 de Pedro 4:3, dice: porque en el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles o a los incrédulos, habiendo andado en sensualidad, en lujurias, en borracheras, en orgías, en embriagueces y abominables idolatrías. Y Pablo nos amplía un poco más esta lista en Gálatas 5:19 al 21. Es un pasaje muy conocido para muchos de ustedes. Dice el versículo 19: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, la lista podría extenderse, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros merecíamos un castigo eterno por ofender y pecar contra un Dios eterno. Y el milagro es que el Hijo eterno de Dios murió en nuestro lugar. La misericordia se podría decir de manera muy sencilla que no es recibir lo que merecemos. Pero si no lo recibimos nosotros, que era lo justo, que muriéramos, ¿quién recibió ese castigo? Nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar, por eso pudimos recibir misericordias. El Señor nos salvó de las consecuencias eternas de nuestro pecado y también de la esclavitud. Pedro nos dice cómo fue que sucedió esto y cuál fue el pago que se tuvo que hacer para que esta nación pudiera existir, pudiera llegar a ser creada. Y dice el capítulo 1, versículos 18 y 21 de Primera de Pedro: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Y es hermoso ver cómo la gracia de Dios cerca este pasaje, por arriba y por abajo. Inicia diciéndonos que somos peregrinos porque fuimos escogidos para ser parte de una nación y que esta nación ha sido liberada por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Recibimos una nacionalidad que no merecíamos. Y este término de nacionalidad y extranjeros es muy importante como tenerlo en cuenta porque así nos llama Pedro. Somos peregrinos. Y algo que me pareció muy hermoso y que quisiera como tomarme un tiempo para aclarar. Y hay una diferencia entre la nacionalidad que recibimos en Dios de pertenecer al reino de los cielos y las nacionalidades que se dan
en la tierra. Y es que vamos a tomar de ejemplo a Estados Unidos, que es muy común ahorita el anhelo de tener esta nacionalidad. Tú te vas para allá, digamos que la logras tener la nacionalidad de los Estados Unidos, pero y tienes los derechos de ser un ciudadano de los Estados Unidos de América. Pero hay algo que esta nacionalidad no puede hacer, cambiar tu lugar de nacimiento. Mira, tú puedes ser americano con nacionalidad americana, puedes ser de España y tener tu nacionalidad o de cualquier otro país, pero a donde vayas, tú naciste en Colombia. Eso no lo puedes negar, no lo puedes cambiar, no los puedes alterar. La única forma de alterar tu lugar de nacimiento sería volver a nacer, cosa imposible para el ser humano. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Es como, ¿qué? ¿Puedo entrar yo a este reino y tener la nacionalidad de ser un hijo de Dios? Parece imposible, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Nacimos de nuevo en esta nación. Ahora nuestra nacionalidad no tiene que ser tramitada, no tiene que ser aprobada, sino que es natural. Esta persona nació en este reino. Tiene nacionalidad de hijo de Dios. Y en eso toda la gloria es para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, porque vemos el milagro del Evangelio haciéndonos parte a nosotros de esta nación santa. Con esto en mente, podría preguntarte, ¿a qué nación perteneces tú? ¿Eres extranjero en el cielo o eres extranjero en la tierra? O sea, ¿tú cómo te sientes como extranjero en medio de los cristianos? Es como, uy, yo no pertenezco acá, yo soy del mundo. O tú como cristiano dices, uy, yo no pertenezco a esta tierra. Yo soy hijo de Dios. Y con esto en mente, con este preámbulo lleno de gracia, quiero que vayamos ahora sí a empezar nuestro texto. Y dice el versículo 11 de nuestro texto. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ya vimos cuáles son esas pasiones que nombra Pedro: sensualidad, lujurias, borracheras y muchas más, orgías, embriagueces, abominables, idolatrías. Estas cosas siguen combatiendo con nuestra alma continuamente. Y la palabra combaten en el texto se refiere a pelear como un soldado pelea en una guerra. El pecado es muy hábil, es persistente, no descansa. Tú abres los ojos y ya estás ahí, pensando con amargura o deseando hacer cosas que no agradan al Señor. El pecado es un guerrero persistente y nosotros nos dejamos coger ventaja, proveemos para la carne todo el tiempo, somos débiles en nuestra lucha con el pecado, no nos importa porque al final ya somos parte de esta nación. ¿Y qué tal si no? Porque una de las características de los que pertenecen al reino de los cielos es que se abstienen de las pasiones que combaten contra el alma. Cuando Pedro dice que se abstengan, está describiendo una responsabilidad de nosotros. Nosotros somos los que nos debemos abstener de estas pasiones carnales que combaten contra el alma. Dios en Cristo venció el poder del pecado. Eso es una verdad absoluta. Pero nosotros también por el Espíritu Santo estamos llamados a abstenernos de estas pasiones que siguen luchando contra nosotros. Nuestra vida como peregrinos no puede caracterizarse por lo mismo que se caracteriza el mundo. Es un desenfreno de las pasiones de los ojos, desenfreno de las pasiones de la carne y la arrogancia de la vida. Nosotros debemos ser, como dicen unos versículos anteriores, ser santos en toda nuestra manera de vivir, que no usan la libertad como pretexto para la maldad, sino para servir al Señor. Cuando hablamos de abstenernos de las pasiones carnales, generalmente hay un pensamiento, no sé, las personas en el mundo dicen, es que los cristianos no disfrutan la vida. Es que los cristianos no celebran esos placeres que nosotros podemos tener. Pero esa es una mentira infundida por el diablo que domina el mundo. Porque creo que aquí ya muchos saben, y si no, que lo puedan aprender el día de hoy, el diablo no creó el placer. El diablo no crea nada. El mundo no crea nada. Quien diseñó el placer fue nuestro Dios.
nuestro Padre Celestial. Y la manera en que nosotros podemos disfrutar en verdad la vida es disfrutándola como Él planeó que lo hagamos. Y abstenernos de las pasiones carnales no es una vida de cero gozo y no disfrutar. Por el contrario, es una vida de mayor deleite en obedecer al Señor. El pecado es pecado desde el momento en que se concibe en el corazón y la mente. No solo cuando ya lo hacemos o lo ejecutamos con nuestro cuerpo. ¿Y qué vería Dios en tu mente y en tu corazón en estos momentos? ¿A un peregrino que lucha? Aquí quiero hacer como una aclaración, y es que lo que el pasaje nos llama es a luchar, a combatir, a abstenernos. ¿En tu mente hay una lucha contra el pecado o una entrega total? A mí ya no me importa, yo ya peco, ¿qué vería el Señor? Y si no has creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, no puedes abstenerte de las pasiones carnales. Pero si de verdad has creído en el Señor Jesucristo, tienes la ayuda del Espíritu Santo para poder obedecer las Escrituras. Y el segundo punto de nuestro texto es una vida de esclavitud. Entonces el primer punto es una vida de libertad. Y el segundo ahora es un contraste, una vida de esclavitud. Y ustedes creerán por el contexto que vamos a hablar de la esclavitud de los incrédulos, pero no, deseo que hablemos de la esclavitud de nosotros, los cristianos. El versículo 16 de nuestro texto dice que habla de que somos siervos de Dios, y en el original esta palabra quiere decir esclavo. Pero espero que por el contexto ustedes puedan entender que si eres un esclavo de Dios es lo mejor que te puede pasar. Es cierto que la palabra esclavo está manchada por cosas legítimas de dolor, de violencia a lo largo de la historia, pero la esclavitud al Señor es algo totalmente diferente. El Señor Jesucristo compró nuestra vida y ahora le pertenecemos a Él. Esta es una esclavitud totalmente diferente, pero tiene grandes implicaciones. Si no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que vivimos para Él hasta el día en que muramos, y después de que muramos por la vida eterna, también es injusto, es ofensivo y pecaminoso hacer nuestra propia voluntad y no la de Él. Y otra cosa, hacer su voluntad también es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Él es nuestro hacedor. Él nos hizo nacer de nuevo. Él es soberano. Él es poderoso. Él es 3 veces santo. Y es la persona que más nos ama en el universo, incluso desde antes de la fundación del mundo, como lo leímos ahorita. Estaba preparado para amarnos. Díganme, ¿qué cosa mala puede venir de la voluntad de una persona como nuestro Señor Jesucristo? Si Él quiere que tú hagas algo, ¿por qué desconfías? Y te podría cambiar la pregunta. ¿Acaso tú tienes las mismas virtudes de nuestro Dios como para que creas que es bueno hacer lo que tú quieres? ¿Tú crees que eres igual a Dios como para decir es mejor seguirme a mí mismo que seguir la voluntad del Señor? Es triste, pero tal vez es muy común en nuestras vidas. Y con eso en mente, vamos al el versículo 12 hasta el 15 de nuestro pasaje. Dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. A mí me encanta la progresión que hay en estos, como en estos mandatos.
como así de manera sencilla, es como, empieza con un llamado a la santidad íntima, o sea, a luchar a abstenernos de las pasiones. Y eso nos va a llevar a una vida que se expresa con una conducta irreprochable. Y parte de eso es sujetarnos a las autoridades. Y por último, si nos calumnian, esta conducta calla la ignorancia de los insensatos. Pero por lo general nosotros somos todo lo contrario. Cuando enfrentamos una injusticia, primero no me dejo. Entonces cojo, no espero hasta callar con mi conducta, sino que yo mismo cojo y insulto y callo y no me dejo. Y como me maltrataron, entonces no hago caso a las autoridades. Y cuando llego a en mi intimidad, no me arrepiento, sino que justifico y digo que lo que hice estuvo bien, porque es que no hay que dejarse. Entonces es como confrontante ver lo que el Señor manda en las Escrituras y ver cómo es nuestra vida diaria. Y es muy común, pero el objetivo de esto, bueno, el Señor lo que quiere es transformarnos con su palabra. Es imposible que una vida de santidad que se abstenga de las pasiones carnales se exprese en una conducta mala en el mundo. Es como si Pedro estuviese dando un mandato y las consecuencias de obedecer este mandato. Sé santo en tu manera de vivir y evidentemente pues llevarás una conducta irreprochable ante los incrédulos. Y aunque se menciona someterse a las instituciones humanas como parte de una conducta irreprochable, esta conducta irreprochable va más allá de obedecer la ley humana, ya que hay personas que obedeciendo la ley de este país siguen siendo reprochables. Y me parece hermoso esto, o sea, porque alguien lee esto y podría quedarse con que los centrales hay que obedecer a la ley. Y eso es verdad. Pero hay personas que obedecen la ley de este mundo, pero en su vida íntima es todo un desastre, lleno de pecado, sin arrepentimiento. Entonces digamos que si logras vivir en santidad de manera natural, afuera vas a obedecer a las instituciones. Un ejemplo de lo que decía ahorita, por lo menos en esta ley. Eh, Aquí en este país, por lo menos, y creo que en muchos lugares del mundo, no te prohíben emborracharte, pero sí está prohibido conducir en estado de embriaguez. Entonces, hay una persona que va y bebe, se emborracha, pero muy responsablemente, que es como lo que nos llaman las autoridades, una persona responsable, que toma, pero no conduce. Una persona, deberíamos seguir esa conducta. Pero sí, es común escuchar, no, es una persona muy responsable, ese hombre sí. Pero ¿qué está pasando? Es una persona que se somete a la ley de este mundo, pero ¿qué dicen las escrituras? Las borracheras son parte de una conducta que no agrada al Señor. Entonces, el llevar una conducta irreprochable que dé gloria a Dios es por arriba, está por encima de someterse a las leyes de este mundo. Parte de esta conducta también es algo que nos va a costar a muchos, a otros no tanto, pero al final nos cuesta. Y incluye no responder con maldad. Cuando te calumnian, cuando te insultan, sino que dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? A mí me gusta mucho cuando en la Biblia aparece cosas tan puntuales. Esta es la voluntad de Dios. En un mundo que siempre está buscando decir, la gente tiene preguntas. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué será? Voy a ir a preguntarle a este, a aquel, al pastor o al adivino. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y en las Escrituras, en tantos pasajes, está tan clara. Entonces, esta es la voluntad de Dios, que tú haciendo el bien hagas enmudecer la ignorancia de los insensatos. En el contexto de las personas a las que Pedro les escribió esta carta, estas personas estaban sufriendo cosas bastante fuertes. Sabemos que en este tiempo a los cristianos se les acusó por incendiar la ciudad de Roma, aunque fue pues Nerón y como se vio acusado, como perseguido, dijo, no, fueron los cristianos. Toda la gente, los cristianos, y empezaron a acusarlos de una mentira. Pero no solo eso, les voy a decir unas de los que los acusaban. Es raro, pero pasó a nivel histórico. A los cristianos los acusaban de canibalismo por el lenguaje cuando Jesús habla de la cena del Señor. Tienen el que no coma mi carne y el que no beba mi sangre. Muchos se fueron. Cuando leemos el pasaje, lo que pasa es que es bastante fuerte, pero los estaban acusando pues, de canibalismo. Los estaban acumulando de incesto, que porque se amaban entre sí. Le llamaban ateos.
que porque su Dios era invisible. En un mundo donde los dioses eran estatuas y todo este cuento, pues si el Dios de ellos no se veía, era que no tenían Dios. Los acusaban de traición porque no juraban fidelidad al César y también de inmoralidad sexual, y eso era probablemente por el ósculo santo, el beso santo entre hermanos. Habían demasiadas calumnias y es triste, en ese momento eran mentiras, pero una pregunta, ¿será que muchas de las calumnias que hacen a los cristianos son falsas o verdaderas? ¿Será que no son calumnias? Cuando tú como cristiano dices, no, yo creo en mi Señor Jesucristo, pero tú te prestas para corrupción. Y entonces la gente, ese tu compañero de trabajo, va a la casa. No, es que los cristianos son corruptos. Ellos no tienen razón en hablar de decir que el pueblo de Dios es corrupto porque el Señor obviamente nos ha rescatado, pero lo que tú estás haciendo evidentemente sí es verdad. No te están calumniando, te están diciendo la verdad. Tú eres un lujurioso. Dice que eres cristiano, pero hablas mal de las mujeres a toda hora. Haces chistes obscenos. Para ellos podemos saber que era una calumnia, pero la idea es que nosotros de verdad vivamos una vida irreprochable. Y entendiendo que lo más grande es esta conducta delante del Señor, ahora sí, el sometimiento a las autoridades. Que hay quienes pueden tener el argumento de, ay, pero es que la ley del mundo no es la ley de Cristo. Pero la ley de Cristo dice que nos sometamos a las leyes de las autoridades. Y hay muchos pasajes que nos enseñan esto, pero es fuerte recordar un momento en donde Jesús estaba por ser crucificado y sometiéndose él a las autoridades de la tierra. Pilato les dijo, ¿por qué no dice nada? O sea, yo tengo el poder para dejarlo vivir. Y Jesús le responde, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Jesús mismo, en el momento de más injusticia, sabía que si sometiéndose a esta autoridad, estaba sometiéndose a la autoridad de Dios Padre. Ahora pues ninguno de acá está muriendo por el otro o está haciendo esta gran obra de amor que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Pero lo que quiero que entendamos es que el Señor es el que establece las autoridades en esta tierra. Y si tú no te sometes a ellas, no te estás sometiendo a Dios. El texto dice, por causa del Señor, sométanse a las instituciones humanas. No dice por causa de que son transparentes, por causa de que no son corruptas, por causa de que sí hacen lo que dice el texto, ¿no? Que envía a los gobernadores para alabanza a los que hacen el bien y para castigo de los malhechores. Hay mucha corrupción, pero por más de que eso se vea, el texto no dice, si la ley de tu nación es justa, sométete. No, es por causa de mí, para mi gloria. Sométete a las autoridades. Ahora hay una gran aclaración que alguien dirá, pero si lo que la ley me manda es desobedecer a Dios, obviamente a la luz de las escrituras, Pedro también dijo en Hechos, dijo, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Así que esta sería como la única excepción, que la ley te mandara a hacer algo que viole la ley de Dios. Pero esta es la excepción, no es la norma. Gracias a Dios vivimos en un país en donde la mayoría de cosas por las que te podrían enjuiciar son pecado. Sí, o sea, aquí capturan a ladrones, a corruptos, asesinos, y pues todas esas cosas son pecado, evidentemente. ¿Y cómo es tu vida sometiéndose a las autoridades? ¿Cómo es mi vida sometiéndome a las autoridades? ¿Cómo te sientes cuando la gente de tránsito te va a parar? Eh, ¿Cómo si eres empresario o jefe? ¿Cómo te sientes cuando alguien con un loguito de la DIAN se acerca a tu negocio? Si es como, uy, que no me van a revisar. ¿Cómo te sientes cuando un policía te pide los documentos? ¿O cómo están tus licencias de entretenimiento o de office? Son cosas profundas, ¿no? Que incomodan. Pero es que, ¿qué tiene de malo? O sea,
Obviamente eso a mí me confrontó. Yo, uy, Señor, es demasiado fuerte, pero el Señor no está hablando de una conducta eh, sencilla, dice, irreprochable hasta lo profundo. No hay espacio, no hay una excepción para no hacer la voluntad de Dios en todo lo que nosotros vivimos. Cuando se acercaba este pasaje, yo decía, uy, es que eso es bastante, bastante fuerte. Porque, hermanos, es complejo. Hablemos de una persona que está en un emprendimiento y va creciendo y necesita ayuda y consigue un empleado, pero no le paga lo de ley. Y empieza una tensión. Si esa persona le paga lo de ley, no le alcanza para su trabajo. Pero si no le paga lo de ley, la persona tampoco está recibiendo los recursos necesarios. ¿Qué hace esa persona? Podría yo llegar como cristiano y decirle, hermano, usted es una pecadora, usted es un pecador porque las cosas no son tan simples como parecen. Y lo primero, o sea, lo que yo quiero evitar con esto no es que aquí la gente salga, porque lo que pasa con estos pasajes es que queremos arreglar nuestra fachada. Antes de arreglar esas cosas, o tú te arrepientes o muestras desinterés. La verdad, a mí eso no me importa. Es mejor una vida de arrepentimiento que está enfocada en buscar ayuda dentro de la iglesia. Hermano, como lo que pasa es que estoy en esta tensión, ¿cómo puedo hacer? Pero que hayan reflejos de una vida transformada por el evangelio. En arrepentimiento, aquí no. Ay, mire, no espero que estén pensando en otro, sino que ustedes estén pensando en ustedes mismos. Porque es lo que pasa. Uy, si a mí no me pagan lo de ley. O, uy, no, yo no puedo pagar lo de ley. Porque es un tema bastante controversial. Y nosotros no nos caracterizamos por entre nosotros mismos coger y señalarnos, sino de verdad como hermanos en la fe nos preocupamos por el hermano. O si estamos mal, buscamos consejo. ¿Hay alguien que sabe tu lucha? Dice, yo no puedo con esta ley y el Señor me manda a obedecer la ley de esta tierra. ¿Qué hago? Ayúdenme. Y esa disposición da gloria al Señor. Hay alguien dispuesto a que su vida sea transformada por las Escrituras. Ahora el tercer punto es una vida para la gloria de Dios. Nosotros estamos llamados a vivir como siervos para su gloria en todo lo que hagamos. Y quiero usar una frase de un escritor muy bueno, John Piper. Él dice que glorificar a Dios significa sentir, pensar y actuar de maneras que reflejen su grandeza, que engrandezcan a Dios, que den evidencia de la suprema grandeza de todos sus atributos y de la belleza que todo lo satisface de sus múltiples perfecciones. Parece enredado, ¿no? Como, uy, qué complejo. Pero básicamente es glorificar a Dios, es llevar una vida de manera en tu pensamiento, en tu forma de actuar, que refleje la grandeza de Dios. Que cuando las personas te vean a ti, puedan ver, uy, esta persona no es como el resto. Esa persona refleja a alguien más grande que ella. Y según las escrituras podemos ver que esto es cierto. ¿Reflejar a Dios? ¿Yo? Un pequeño recorrido, muy pequeño sería, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a su imagen, para que reflejaran su gloria. Y la idea de Dios es que si ellos se multiplicaban, su imagen se iba a multiplicar por toda la tierra. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva pecaron, cayeron, y la imagen de Dios, aunque no desapareció de los humanos, sí fue distorsionada, corrompida. Entonces no se multiplicaba la imagen de Dios, la gloria de Dios, sino otra cosa. ¿Qué pasó en el Evangelio? El Señor vino y nos rescató, nos restauró, nos regeneró. Ahora nosotros, por el poder del Espíritu Santo, en el proceso de santificación, cada día que pasa, somos más transformados a la imagen de Jesús. Aquí estoy yo que no reflejo a Dios. Aquí está el Señor Jesucristo, que dice Hebreos, Él es el resplandor de su gloria, la exacta naturaleza de Dios Padre, la expresión exacta naturaleza de Dios. Y si Jesucristo refleja por completo a Dios Padre, la imagen visible del Dios invisible, y si yo estoy siendo transformado a la imagen de Cristo en el mundo, ¿qué van a empezar a ver? Los atributos
de Dios en mi vida. No es que yo los sustente, no es que yo los cargue en sí mismos, sino que cuando yo muestro al mundo la obra poderosa que Él ha hecho en mi vida, los demás pueden decir, uy, Dios es poderoso. Y las personas ven la gloria de Dios en nosotros. El momento en que más se mostró la gloria de Dios en este mundo fue cuando la tierra tembló y un inocente murió en una cruz. Ese momento en que Jesús con su muerte venció la muerte es el momento en donde podemos ver la gloria de Dios en su máximo esplendor. Su gracia y misericordia nos mostraron su santidad, su justicia, su soberanía, su sabiduría infinita para poder ejecutar, para planear este plan de salvación. Así que una vida de arrepentimiento y fe refleja la gloria del Señor en nuestras vidas. El final del versículo 12 fue algo que impactó mi vida y quiero que podamos ver todo este recorrido hacia este propósito. Siempre nos quedamos en ser buenas personas. A veces este pasaje puede ser malinterpretado y confundirse con la idea de quiero ser la mejor versión de mí mismo, quiero mejorar, quiero ser un buen ciudadano y todo este motivaciones que al final no son bíblicas. Y el versículo, voy a leer todo el versículo 12. Dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nos da un objetivo para nuestra buena conducta. Al inicio dijimos que la gente en el mundo, su buena conducta está motivada por el sentido común. Bueno, yo me porto bien, pues porque si no, pues me va mal. Pero en este caso, los cristianos estamos llamados a tener una conducta irreprochable por un objetivo más grande. Y el objetivo de nuestra conducta irreprochable ante el mundo debe ser que los incrédulos, al considerar nuestras acciones, puedan glorificar a Dios en el día de la visitación. Yo he pensado y digo, uy, yo soy muy egoísta. Yo personalmente muchas veces mi motivación es esta, pero yo no estoy pensando en aquella persona que no ha recibido misericordia. Cuando yo fui uno que no había recibido misericordia, pero recibí misericordia. La idea es que nosotros podamos mostrar cómo el príncipe de los pastores, que es Jesús, nos encontró. Nosotros estábamos descarriados como ovejas y ahora Él es nuestro pastor y guardián de nuestras almas. Y utilizo estos términos o estas palabras, o sea, refiriéndome que a Jesús como pastor, que la palabra visitación me asombró en el texto. La palabra visitación significa obispado, la acción de un obispo, y la palabra que podemos entender como pastor. Por el contexto de la carta que nos habla mucho de la esperanza viva que tenemos, de la herencia que tenemos, de cuando el Señor venga por nosotros, en el día de la visitación, rápidamente se entiende como el final de todo, cuando venga el día del juicio, cuando Dios venga a juzgar. Y es probable pensar eso, pero lo que hace pensar que es poco probable es que una persona que no glorifique a Dios en esta vida no va a glorificar a Dios en el día del juicio. Cuando el Señor venga por segunda vez, las personas van a estar aterradas por las consecuencias de su propia maldad. Las personas sí se van a arrodillar, pero temblando de terror al ver las consecuencias eternas de sus pecados. Y esto es algo que la verdad es confrontante. Nuestra conducta es usada por Dios como un argumento sin palabras del poder de su palabra en la vida de un hijo suyo. Y quiero aclarar que por nuestra conducta nadie será regenerado. Esto no es lo que está diciendo el pasaje. Pues nacemos de nuevo es por la palabra de Dios que vive y permanece, pero esa palabra viva en nosotros nos transforma y nos usa como testimonio para alistar ese corazón de piedra, para preparar el camino, para alistar ese terreno en el que Dios va a obrar milagrosamente. Eso le da otro propósito a tu conducta.
Y debe ser una conducta, no es una conducta camuflada. Hay personas que tenemos una conducta como, aquí estoy como entre el resto, pero como que no brilla, o sea, como que no, la gente cree que soy como el resto. Y pero en capítulo 4 versículo 4 lo aclara, dice que hablando en contexto de los incrédulos y los cristianos, dicen que ellos se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Yo quiero aclarar que pues no es una altivez piadosa para buscar el pleito, ¿no? Es como empieza, no, eso está mal y eso es corrupto y yo no voy a, y hacemos pues como todo un alboroto, sino una actitud humilde que incomoda y desespera a los que no creen en Dios. ¿No les ha pasado? Bueno, si a alguno le ha pasado, es que bueno, como que la gente dice, pero usted, o de cuando se habla mucho, perdón, es que usted es tonto, ¿qué le pasa? ¿Por qué sigue ahí? ¿Usted por qué es tan noble? ¿Usted por qué es tan...? Y desespera a la gente quiere aconsejarlo, vea, no sea tonto, no sea bobo. Y como uno no le hace caso a las personas, se amanece y ya empiezan las palabras fuertes. Pero tu conducta es esa, no que brilla pues con orgullo, sino con una actitud tan humilde que la gente se desespera. Y si los cristianos no somos perseguidos es porque evidentemente algo estamos haciendo mal. No creo que Jesús se haya equivocado en sus palabras, que los van a perseguir. Tal vez nuestras bocas están muy calladas o nuestras conductas están muy oscuras, que entre la oscuridad del mundo pues no brilla. Nuestra conducta es un camino que la palabra de Dios hace en nosotros para llegar ella misma, la palabra, llegar a través de nuestras bocas a los incrédulos, para que éstos por la palabra de Dios puedan creer en Jesús, para que el buen pastor sea su pastor, para que el buen pastor los visite y en el día final ahora sí puedan glorificar a Dios. Jesús dijo esto, eso lo leímos al inicio del culto, Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, la misericordia es un atributo de Dios y debemos mostrar la misericordia de Dios al mundo teniendo una buena conducta, porque a través de esta ellos pueden alcanzar misericordia. De verdad este pasaje como que transformó mi mente y fue así como de estas últimas semanas de ver lo egoísta que somos en tantas formas. Y nunca había pensado que yo con una buena conducta, simplemente dice la voluntad, haciendo la voluntad de Dios de hacer el bien, otras personas puedan conocer al Señor. Pero muchas veces esas motivaciones no están en nuestra vida diaria. Eso es lo que el Señor quiere. Sí que vivamos una vida de santidad, que nos abstengamos de nuestras pasiones carnales, que llevemos una conducta irreprochable, que nos sometamos a las autoridades, porque es que Dios obra en nosotros para mostrar al mundo lo que Él hace en nuestras vidas. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Es cierto que hay alguien dirá, ay, pero al final Dios dice que si no creen van a dar cuentas al Señor porque Él viene a enjuiciarlos y si no creen, sí, es cierto, hay personas que al final no van a creer y van a ser avergonzadas, pero a nosotros no nos corresponde saber quiénes son. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Será que valíamos la pena? Nunca valimos la pena. Así que nuestra actitud debe ser, creo que es hermoso como lo dice Pablo en 2 de Timoteo 2, 9 y 10. Dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo y con ella gloria eterna. Hermanos, Dios no solo escogió a los que va a salvar, Dios escogió la manera como los va a salvar. Y ahí estamos nosotros, su nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Y nosotros con nuestra conducta, viviendo para nosotros mismos. Y el versículo 17 me parece hermoso cómo concluye. Me parece es como una retahíla, versículos muy seguidos, o instrucciones muy seguidas, mandatos muy seguidos. Honren a todos, amen a los hermanos,
teman a Dios, honren al Rey. Hermanos, honremos a todos. Los seres humanos, aunque estén caídos, estemos caídos pero regenerados algunos, aún tienen la imagen de Dios. Valoremos esto, esforcémonos para mostrar la gloria de Dios con la esperanza de que ellos también puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Que no haya menosprecio en nuestro corazón, que no haya menosprecio por aquel pecador, sino de verdad querer comportarte bien con el ánimo de que esa persona pueda llegar a conocer al Señor. Amémonos a los hermanos, que esto sirva como la luz de la gloria de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo que en esto seremos conocidos. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cómo nos ve el mundo? Es que mantenemos quejándonos a toda hora a nuestros hermanos en la fe, hablando mal entre nosotros. Temamos a Dios y seamos santos en nuestra manera de vivir. Sometámonos por amor al gran Rey, a los reyes y a las autoridades de esta tierra. Si eres consciente de que estás pecando, que tu vida está llena de egoísmo en esto porque solo vives para ti mismo, porque solo tienes una conducta por sentido común, porque es que si no obro bien me quitan la tarjeta profesional, porque es que si no hago esto, pues no me voy a ver bien y no me van a dar el trabajo que quiero, el cargo que quiero. Hay una buena noticia, hermanos. Yo me acuerdo mucho cuando iniciamos esta serie de Primera de Pedro, cuando hablamos del viaje, decía que estos viajeros no solo tienen una hoja de ruta, sino que también estamos equipados con todo lo que necesitamos para este viaje y es gracia y paz. Y evidentemente necesitamos todos en este lugar la gracia del Señor y su misericordia. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, una vez más hacemos que la gracia de Dios brille y sea evidente que la gloria es para Cristo y no de nosotros. Los peregrinos vivimos llenos de alegría por el perdón continuo de Dios. Si el Señor te está confrontando por algo, arrepiéntete de tu pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y librarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si hay alguien acá que no cree en el Señor Jesucristo, no ignore este mensaje. Debes saber que todos tus pecados van a ser castigados por la eternidad, por un castigo justo que tú mereces. Pero también hay la buena noticia que nosotros una vez escuchamos, y es que si crees en el Señor Jesucristo y su obra de salvación para nosotros, tú puedes ser salvo, salvo de tu condenación, salvo del dominio del pecado y salvos para vivir para la gloria de Dios. Y esta es la buena noticia del Evangelio, que rescata a los que no creen y sigue transformando a los que ya han creído, hasta que nosotros podamos ver por segunda vez a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que esto quede en sus mentes y que esta semana ustedes puedan vivir con esa conciencia. Tu conducta no se queda en ti mismo, tu conducta no para en ti mismo, sino que es una forma en que Dios muestra al mundo su bondad. Oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra. Es tan fuerte y nadie puede escapar de ella. Señor, es viva, eficaz y atraviesa todo de nosotros, Dios. Te agradecemos por amarnos desde antes de la fundación del mundo. Tu Hijo Jesucristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo y se manifestó a nosotros en este tiempo y pudimos ver su gloria y ver tu gloria, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por amarnos con este amor eterno. Pero te pedimos, Señor, siendo conscientes de que todavía seguimos luchando con el pecado, que somos frágiles, que somos débiles, porque este tesoro tuyo se ha derramado en estos vasos frágiles, Señor, para que se note que es todo para tu gloria, para que sea evidente que dependemos de ti. Transfórmanos. Te lo pido, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Trae esperanza a todos los que estamos en este lugar.
que podamos creer en que tus palabras sean ciertas, que podamos hacer tu voluntad, Señor. Lleva al arrepentimiento, llévanos al arrepentimiento a todos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra vana manera de vivir a veces y ese egoísmo que nos hace solo pensar en nosotros y no pensar en amar a los demás, Dios. Somos siervos para tu gloria, pero nos servimos continuamente a nosotros, Padre. Y tú lo que quieres es y anhelas con tu corazón es mostrar al mundo tu gloria a través de nosotros. Pon nuestra esperanza en ti y en lo que tú haces. Si la ponemos en nosotros, Señor, vamos a estar sin esperanza, pero ayúdanos a confiar, Señor, de que seremos transformados es por tu gloria. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.